Y mucho Cardoso porque pedía nuevamente una tarjeta amarilla. Hay tiro libre, toca la pelota Eduardo Aranda, el pase para Salgueiro, va Silva, va Aranda, metió el centro, recochea, ¡gol! Empujó esa pelota, cuando la sacaron ya era tarde. Un gran centro de Aranda, se le escurrió, se le fue la pelota de entre las manos a Urrecochea. El cabezazo de Freddy, la pelota sacó Marecos, pero ya había traspasado la raya. En línea Yegros corrió, el árbitro después de un segundo de duda válido el gol. Olimpia le está ganando a Guaraní 1-0 con el gol de Freddy. El centro de la derecha, lo que buscó Olimpia todo el partido, conectarse con Freddy, pero en este caso con la ayuda determinante de parte del arquero Urrecochea, que parece que llega con suficiencia, quiere sujetar el balón en lugar de hacerle, seguramente darle un puñetazo para alejarlo. Y el Centurión, el goleador del campeonato, logró girar y rematar, abrió la cuenta Freddy, lo empató rapidito el puntero del campeonato, se avivó, aparecieron 2 goles, aparecieron los gritos sagrados, ahora el clásico está 1-1. Qué rápido reaccionó Guaraní, y se puede decir que en este caso no hay un error determinante de parte de Silva, pero también hay que reconocer que sale demasiado y eso permite que cuando se cruza la pelota de izquierda hacia el centro se encuentre el arco vacío para que Centurión posteriormente le dé ese golpe de zurda para que en un minuto el marcador de nuevo esté igualado. El festejo de Centurión lo había celebrado. Parece que se desvía y se mete. Guaraní logra dar vuelta al partido. Está dando un paso fundamental en la búsqueda del campeonato. Dante López establece el 2-1 aquí en el Defensor del Chaco. Los aurinegros se ilusionan. La pelota se desvió. Engañó a Silva. Guaraní 2. Olimpia 1. Y primero Ocampos engañó a Aranda. La forma maravillosa en que se lo sacó de encima fue la que empezó a abrir esos espacios para que posteriormente la pelota ya en los pies de Dante fuera directamente hacia el arco. Hay un desvío probablemente en el mismo campo.